Bienvenidos a esta video clase de probabilidad y estadística. En esta primera sesión vamos a ver los elementos y definiciones básicas de la estadística descriptiva, el análisis descriptivo de datos usando herramientas informáticas y los elementos de muestreo. Los objetivos de las temáticas que vamos a desarrollar son conceptualizar los elementos básicos de la estadística descriptiva en el proceso de análisis descriptivo de datos. Vamos a desarrollar también soluciones a problemas de análisis descriptivo de datos usando una herramienta informática. También aplicaremos diferentes metodologías de muestreo para diferentes tipos de poblaciones. Las definiciones que vamos a tomar en cuenta son, primero, la definición de estadística. Vamos a considerar que es la ciencia que se encarga del diseño de estudios o experimentos, la colección de datos, el modelaje o análisis de dichos datos para el propósito de tomar decisiones y hacer descubrimientos cuando la información esté disponible o es limitada. Para ello, la estadística se considerará entonces como la ciencia del aprendizaje a partir de los datos. Esto según una definición de Lyman Out en el 2010 en su libro de probabilidad. También se puede considerar como la rama que tiene que ver con la colección, análisis, interpretación y presentación y organización de los datos. Esta es otra definición que aparece ahí en la bibliografía que hemos recomendado. Y según Lyman Out, el enfoque o un enfoque para el estudio de la estadística es lograr el aprendizaje a partir de los datos. Y esto va a requerir los siguientes pasos. Primero, definir el problema, colectar datos, resumir los datos, analizar los datos, interpretarlos y comunicarlos adecuadamente los resultados. Vale la pena aclarar que la realización de estos 4 pasos de una manera correcta es importante para lograr el aprendizaje a partir de los datos. Un ejemplo, considere el caso de una fábrica que produce en un día en un promedio aproximado de 10.000 artículos y suponga que se desea saber cuál es la tasa de artículos defectuosos producidos. Un procedimiento será examinar todos los artículos uno por uno, aunque este método realmente nos va a decir cuántos artículos defectuosos hay en el proceso, será demasiado caro, demasiado lento y por lo tanto no es viable. Como una alternativa, se propone tomar una muestra de esos datos, de los 10.000 datos producidos, digamos se toma una muestra de unos 100 artículos y a la fracción de los artículos defectuosos de los 100 se puede tomar entonces como una representatividad de toda la población en ese caso. Eso sería como un ejemplo de cómo a partir de ciertos datos se puede aprender para toda la población. La definición de población que estamos manejando es cualquier colección finita o infinita de unidades, las cuales suelen ser personas, pero pueden ser cualquier tipo de cosa. Por ejemplo, pueden ser instituciones, pueden ser eventos, pueden ser llamadas telefónicas, pueden haber artículos producidos. Bueno, son tantas las posibilidades. Luego, aparte de la población, consideramos la definición de una muestra. La muestra es un subconjunto tomado a partir de toda la población. Estos se escogen por algún método. Obviamente vamos a ver esos métodos de elección y eso vamos a estudiarlo en este curso. Usualmente el objetivo es investigar propiedades particulares de la población. Entonces se toma la muestra para ello. Y obviamente vamos a manejar datos. Y la definición de dato es que son las observaciones o medidas tomadas durante cualquier tipo de investigación científica, obviamente para responder a una necesidad. ¿Y el propósito principal de la estadística cuál será? Entonces es que vamos a realizar
inferencia estadística a partir de los datos, tomados estos datos de la muestra de una población para responder a preguntas científicas que tienen que ver con lo que se quiere investigar. Esa es la forma como se hace la inferencia estadística. A partir de los datos se va a tomar una decisión para toda la población. Esa es la inferencia. Nosotros, como herramienta que vamos a usar en esta asignatura, vamos a usar Scilab, la versión 6.00, que será como la herramienta que vamos a utilizar básica. Es una herramienta que tiene varias características desde el punto de vista de los lenguajes de programación. Es un programa que está asociado con una colección muy grande, muy amplia de algoritmos numéricos para diferentes ramas. Nosotros lo vamos a ocupar específicamente para la estadística. Desde el punto de vista del software, Scilab es un lenguaje interpretado. Esto significa que generalmente podemos tener interpretación de las instrucciones directamente interactuando con el ordenador, como si estuviéramos dándole instrucciones a una persona, porque él hace la interpretación de las instrucciones y las convierte a lenguaje de máquina. También se puede pensar que sea extendido de tal forma que los tipos de datos definidos por el usuario pueden ser dados sobre operaciones sobrecargadas. Los usuarios Scilab pueden desarrollar sus propios módulos de tal forma que ellos pueden resolver problemas que no están definidos directamente con las instrucciones del lenguaje. El lenguaje también permite compilar dinámicamente y enlazar otros lenguajes, tales como Fortran, C, por ejemplo. De esta manera, las librerías externas se pueden usar como si fuera parte de las características internas del Scilab. Scilab también tiene un ambiente interactivo que se llama LabVIEW, que es una plataforma, es un ambiente de desarrollo, digámoslo así, para lenguajes de programación de tipo visual. Desde el punto de vista del licenciamiento, Scilab es un software libre, en el sentido de que no pagamos por él. Usted lo puede descargar y está otorgado bajo la licencia GNU, GPL versión 2.0 y superiores, por supuesto. El software se distribuye con su código fuente, de tal manera que los usuarios tienen el acceso a todos los aspectos internos del Scilab y pueden hacerle modificaciones, y según la licencia, toda modificación que se le haga al software tendrá que ser dada a conocer públicamente. Y también desde el punto de vista científico, Scilab viene con muchas características. Desde los orígenes, Scilab ha tenido cierto enfoque al álgebra lineal, pero también tiene aplicaciones que rápidamente han ido creciendo, han sido características que se han extendido, como el álgebra de matrices, funciones polinómicas, irracionales, interpolación, aproximación lineal, cúbica, cuadrática. También hay solución de ecuaciones diferenciales, hay muchas otras áreas de aplicación, pero la que nos va a interesar a nosotros es la estadística. Aquí tenemos una imagen de lo que es la ventana principal o el ambiente principal de Scilab. En el número 1 está indicado una especie de menú principal. En el número 2 tenemos una especie de browser donde se puede hacer una exploración de las carpetas o archivos. En el número 3 tenemos ubicado la ventana principal, que es la ventana de comandos. Ahí se escriben los comandos al estilo de como cuando uno escribe comandos en un ambiente de Linux en una terminal.
o en un ambiente de MS-DOS, como en ese ambiente de Windows, que se puede ver una aplicación de sistema de Microsoft. Y también la número 4, ahí se va a declarar todas las variables que estén definidas en el programa o en la sesión que se tiene abierta. Ahí se van a ir declarando las variables y van a ir apareciendo en esta zona. Y también en esta zona tenemos un historial de todos los comandos que se han emitido, identificados por fechas. Entre fechas se ven todos los comandos emitidos durante las sesiones, solo los comandos, no los resultados de la aplicación de los comandos. Y aquí pues en esta nueva versión de Scilab, en esta sección tenemos una especie de informador que si estamos conectados directamente a través de internet nos va a estar dando información de lo que está pasando con el software de manera, digamos, directa. En esta ventana lo que tenemos activo ya es la sesión de Statistics. Cuando vemos la ayuda y seleccionamos Statistics, entonces nos aparece algo así. En ella podemos ubicar que en azul aparecen los nombres de las funciones y a la derecha una breve descripción. Y con esto, pues, al hacer un estudio de cada una de esas funciones, vamos a aprender mucho más rápido el funcionamiento del programa, que nos va a ayudar a poder resolver problemas relacionados con probabilidad y con estadística de una forma muy fácil. Vamos a aprender esto con mucha rapidez. La siguiente sección tiene que ver con los elementos de muestreo y en esto vamos a dedicar un poquito más de tiempo. Al hablar de métodos de muestreo nos referimos al conjunto de técnicas estadísticas que estudian la forma de seleccionar una muestra lo suficientemente representativa de una población cuya información permite inferir propiedades o características a toda la población, cometiendo un cierto error, pero un error controlado o medible o acotable. Esa es una de las definiciones que aparece en uno de los libros que están recomendados en la bibliografía, está dada por Pérez. Entonces, cuando el estudio se hace tomando en cuenta a todos los objetos de la población, ya no se llama muestreo, se llama censo, porque estamos tomando a toda la población. Y en algunos censos, digamos, o en algunos casos, es recomendable hacer el estudio de toda la población, especialmente cuando las unidades de muestreo son pocas. El estimado que se hace es de 50. Cuando el número de elementos o unidades de muestreo a considerar es 50 o menos unidades, lo mejor es hacer censo y no usar muestreo. Entonces, con esto pues estamos dando paso a lo que sería la planeación del muestreo. Ya sabemos que vamos a hacer muestreo, entonces lo vamos a planear, vamos a hacer estos pasos. El primer paso es definir la población. Definir la población está identificado porque necesitamos saber a qué nos vamos a acercar. Cuando tenemos eso, debemos identificar de toda esa población cuáles van a ser esas unidades que vamos a considerar como elementos a muestrear. Y las identificamos y las listamos, hacemos un listado de todas las unidades o elementos a muestrear y a eso le definimos como marco muestral, que realmente va a ser nuestro universo de muestreo. No toda la población, sino el marco muestral. Ahí están ya purificados o filtrados, digamos, algunos casos que se puedan tener en el caso de poblaciones donde realmente no conviene tomar toda la población, sino los elementos definidos en el marco muestral. Eso ya es un número limitado. Y luego de eso se determina el tamaño de la muestra. Cuando ya se tiene el marco, podemos decir de ese marco que tiene un tamaño dado, vamos a elegir una muestra de tal tamaño. Hay que tener un método para elegir el tamaño de la muestra. También eso tiene que ver con el tipo de población que se hace. Y luego que se define el tamaño, se hace el método que se haya elegido de muestreo y luego pues, se procede a obtener la muestra. Estos son los pasos que debemos realizar en cualquier experimento que tenga que ver con muestreo. No debemos de pasar ninguno de estos desapercibido. Entonces,
Definiendo un poquito más, la población pueden ser infinitas o finitas, ¿verdad? Porque hay casos donde la población es demasiado grande. Si hablamos, por ejemplo, de las estrellas del universo, no las podemos contar. O si hablamos de las arenas de la playa, tampoco. Entonces tenemos casos como mucha gente en un lugar que podemos llegar a considerar que para nuestro estudio eso se convierte en infinito. También hay poblaciones finitas, las producciones de una fábrica, el número de estudiantes en una universidad, etcétera. Son casos finitos. De esos definimos el marco muestral, que sería la lista de todos aquellos elementos de la población que vamos a considerar como para poder ser parte de nuestra muestra. Y la muestra, obviamente, es las unidades de muestreo, o a veces se coinciden, ¿verdad? Las unidades muestrales con las unidades elementales. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, si yo quiero hablar de familias en una muestra, los elementos de la familia son personas. Entonces, puede darse, por ejemplo, que en una comunidad yo tenga, que en unas casas pueda tener personas individuales que no tienen otros miembros de la familia con ellos. Entonces, ¿cómo haría para hacer que esto se convierta como en una familia para ese tipo de personas? Puedo agruparlos y entonces tener, digamos, conjuntos de esos tipos como mis elementos de muestreo. Podría darse el otro caso, que en una casa, digamos, que se va a tomar como elemento de muestreo, se tengan varias familias. Entonces también ahí habría que tomar una consideración con respecto a qué elementos o unidades vamos a formar ahí. Entonces a veces coincide, a veces no, las unidades con los elementos. Hay que hacer una consideración al respecto. Una vez que se haya definido el tamaño de la muestra, no hay problema para seguir, pero ahora vamos a dedicar un tiempo para encontrar ese tamaño de muestra. La elección del tamaño de muestra es un tema de mucho interés. La lógica nos indica que a mayor tamaño de muestra, más confianza, obviamente, en la exactitud de los resultados. Lo contrario también es cierto, ¿verdad? Que a menor tamaño de muestra, menos confianza en la exactitud de los resultados. Aún más, el mayor tamaño de muestra que se podría llegar a tomar es el mismo tamaño en la población, lo que significaría que hay un costo muy elevado para la realización de ese tipo de casos. Por otro lado, lo menos que se puede llegar a elegir es no elegir a nadie, en cuyo caso no tiene sentido el experimento. Entonces, esto nos induce a que haya que pensar en que hay que tomar un balance entre o un punto medio, digámoslo así, no necesariamente el punto medio de la población, pero sí hay un razonamiento alrededor de esto. Los estudios demuestran que dependiendo del caso que se quiera obtener el tamaño de muestra, entonces el tamaño de muestra apropiado dependerá de varios factores. Por ejemplo, la estabilidad de la población, qué tan variable es con respecto a la variable que se está observando, la lógica y la observación la lógica y la observación juegan un papel esencial en todo esto. Por ejemplo, si se quiere estudiar o estimar la estatura promedio de un grupo de habitantes de una región de cierta edad y se observa que toda la población anda por la misma estatura, entonces basta con tomar un solo miembro y ese será representativo de toda la población porque todos tienen la misma estatura. Pero eso porque se puede observar. Pero si no se puede observar, sino que hay que intuir cuál es el tamaño de la población, entonces hay que tomar una muestra que sea lo suficientemente representativa para que todos los habitantes tengan representatividad en ella, ¿verdad? Entonces introducimos un par de conceptos que son parte de los elementos a tomar en cuenta en las en las fórmulas. Uno de ellos es el factor de elevación. El factor de elevación es el cociente entre el tamaño de la población y el tamaño de la muestra. Es decir,
Si el tamaño de la población es n mayúscula y el tamaño de la muestra es n minúscula entre n minúscula sería el factor de elevación. Y esto representa el número de los elementos de la población que están representados por cada elemento de la muestra. Entonces ya tenemos que n minúscula tiene una representación ahí que es el tamaño de muestra para cada proporción o población, digamos, si se quiere estudiar en el caso proporciones, porque se pueden estudiar proporciones o promedios. Entonces, dependiendo de si la población es finita o infinita, y si se quiere estudiar proporciones o promedios, así es la fórmula que se va a utilizar. En lo que estamos viendo en la pantalla es n igual a 4 por p por q sobre e cuadrado. Esa e obviamente hay que entender qué significa. Esa e minúscula tiene una representación que es dado el error de estimación y está originado por los errores que se pueden dar en el proceso de estimación de los parámetros. Su valor viene dado por el z su alfa por e, donde e es el error de muestreo, y obviamente e mayúscula, ¿verdad? Porque es el que vamos a tomar como error de muestreo, y el z sub alfa es el valor en tablas de la distribución normal asociado al nivel de significancia deseado para el cálculo. Los niveles de significancia que se asocian a los cálculos generalmente son del 90, del 95, del 99%, pero hay otros valores que se pueden utilizar, como el 95.5%, a veces resulta útil, y son valores que se pueden utilizar en las tablas. Por ejemplo, ese 4 que aparece en la fórmula es la representación del cuadrado del valor z que se está utilizando. Como z, digamos, lo más que puede llegar a valer en su valor máximo es 2, 4 es, digamos, el máximo valor que se puede asociar en ese valor de esa fórmula. Entonces, que el 4, que está sustituyendo al cuadrado de la z, mayoriza cualquier otro valor, y como lo que se quiere realmente en el tamaño de la muestra es que haya representatividad, que hayan unos cuantos de más no afecta. Lo que podría afectar es que hayan menos de los requeridos. Entonces el 4 se ha puesto como una especie de cota superior en la fórmula, multiplicado por P, que sería la proporción de casos favorables, por Q, que sería su complemento, 1 menos P, y E al cuadrado, que es el error de estimación. Generalmente el error viene expresado en porcentajes, por eso la fórmula que está en la parte de abajo de la lámina. Iremos ahora a ver otro caso donde se tiene tamaños de muestras que son para, digamos, proporciones, pero cuando la población también es finita y su error. Este es para el caso de muestra, para el caso de proporción de población finita, y su error de estimación para una población finita también. Y también tenemos el otro caso para el tamaño de muestra, para el cálculo de promedios cuando la población es finita. Los promedios obviamente no son proporciones, sino promedios, como lo dice su expresión. Entonces, esas serían las fórmulas que debemos de considerar cuando se tienen promedios, cuando se tienen proporciones y cuando las poblaciones son finitas o infinitas. Ahí hemos dado un conjunto de fórmulas que nos van a ayudar a hacer esos cálculos. Bueno, como un resumen, vamos a ver que hay diferentes métodos de muestreo. El muestreo puede ser probabilístico o aleatorio y no probabilístico. El método no probabilístico casi que científicamente no se aplica, pero a veces es necesario. Por ejemplo, el no probabilístico es cuando de la población que está ahí se eligen específicamente personas. Ese es un muestreo que se conoce como muestreo por conveniencia. Digamos que tenemos un grupo de gente y lo que queremos es una muestra que represente a ese grupo, y elegimos a los que consideramos que son los más representativos. Tal vez eso es, digamos,
No es aleatorio, obviamente, pero puede ser usado muchas veces y se usa muchas veces y es por conveniencia. El muestreo de bola de nieve es en el que se elige un grupo inicial, pero estos a su vez le comentan a otros y se va haciendo cada vez más grande la población o el grupo que se va a incluir en la muestra. Es una especie digamos, bola de nieve se llama porque es cuando la avalancha comienza con una pequeña bolita que se va rodando, rodando hasta que se hace una inmensa bola de nieve. Entonces es o de avalancha o de bola de nieve, es el mismo concepto y es que la voz se va corriendo entre los elementos muestreados y después el grupo muestreado se convierte en un grupo mayor. El muestreo cuando es aleatorio, el más simple es el muestreo aleatorio simple y es el que podemos considerar como en el caso de una ruleta, digamos que están ahí las bolitas y van a salir aleatoriamente las bolitas numeradas. Ese es un muestreo aleatorio simple, como en la lotería, digamos que se tiene una urna y de la urna van saliendo las bolitas. Entonces ese muestreo aleatorio simple me sirve para muchos casos. Donde yo necesito elegir aleatoriamente 3 de un grupo de 10, elijo al azar los números, puede ser, si no tengo la urna, meto papelitos numerados del 1 al 10 en una cajita y saco 3 y así elijo aleatoriamente. Y así como ese, existe también el muestreo sistemático. El muestreo sistemático es donde se usa el muestreo aleatorio simple para elegir, pero digamos que yo tengo una cantidad mucho más grande de elementos a elegir. Entonces, yo digo, si tengo 100 elementos y voy a elegir 10, entonces voy a elegir de los primeros 10 uno, de los siguientes 10 otro y así. Y hago series. De la primera serie de 10 voy a elegir el aleatorio que me salga y de la segunda serie de 10 voy a elegir el aleatorio que me salga y de la tercera serie de 10 voy a elegir el aleatorio que me salga y así elijo 10 de entre los 100 aleatoriamente. Ese es un muestreo sistemático. Y también existe el muestreo estratificado. Cuando nosotros sabemos que en la población hay estratos, esto no necesariamente tiene que ver con nivel, digamos, económico, sino hay, digamos, estratos educativos. Digamos, si yo tengo en una institución escolar, digamos, primaria, tengo secundaria, tengo bachillerato o tercer ciclo y bachillerato, entonces yo puedo tener estratos ahí y quiero elegir gente de ese grupo, entonces yo digo, tengo estratificada mi población, los de primaria, los de tercer ciclo, los de bachillerato, y voy a elegir una muestra que represente a todo el grupo de estudiantes. Entonces hago estratos y elijo de cada estrato aleatoriamente un grupo, ¿verdad? Y así formo mi muestra. Y el muestreo por cuotas, que también es otro tipo de muestreo donde, digamos, este se usa mucho cuando se hacen esas encuestas de opinión, donde se sabe que hay diferentes tipos, digamos, de personas o grupos de personas y se ponen cuotas a los grupos. Es algo parecido al estratificado, solo que se van estableciendo esas cuotas para que las personas puedan formar parte de él. Entonces, esto sería, digamos, como un breve, digamos, introducción a lo que serían los elementos del muestreo y con esto pues nosotros damos por terminada esta videoclase. Nada más pues decirles muchas gracias por su atención.